Estimado amigo que ve este video, muy atentamente le pido que se suscriba a este canal, en el cual dedico tiempo para poder proveerle contenido que sea de su agrado. Comparte y comente que le gustaría que sea incluido en el futuro. Gracias. Historia de El Salvador, capítulo 5. Primeros 60 años después de la independencia. Antes de la independencia centroamericana, el territorio era conocida como la Capitanía General de Guatemala y estaba conformado por las provincias de Chiapas, Guatemala, Comayagua, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Posteriormente a la primera independencia de la Capitanía de Guatemala en 1821, las provincias continuaron como tal y no como los países que conocemos ahora. La felicidad de la independencia desapareció rápidamente después de los primeros días, cuando quedó en claro que no sería fácil gobernar. Cada territorio esperaba algo distinto. Por un lado, estaban los que deseaban un sistema monárquico constitucional americano. Y por el otro, los que querían imitar el proyecto republicano estadounidense y constituirlo en el área centroamericana como una república federal. La antigua capital colonial de Ciudad de Guatemala quería mantener su importancia, pero los ayuntamientos del resto de Centroamérica querían actuar de forma más autónoma. Los comerciantes guatemaltecos querían ampliar sus negocios, sin embargo, los productores de añil en las provincias, particularmente en San Salvador, querían escapar de la opresión del monopolio comercial. Estos intereses contrapuestos causaron una gran inestabilidad que destruyó la frágil unión política centroamericana creada después de la independencia. Durante las primeras semanas de vida independiente, los dirigentes buscaron minimizar los cambios. El nuevo gobierno central en la Ciudad de Guatemala y los gobiernos locales en las antiguas intendencias permanecieron en manos de los mismos individuos. Pero esta continuidad era aparente y no podía ocultar el hecho de que la Declaración de Independencia de España representaba un cambio político profundo. Una cosa era acatar las leyes que el distante rey de España transmitía a través de la Capitanía General, como se había hecho por casi 300 años, y otra muy diferente obedecer órdenes de un grupo de criollos que vivían en la Ciudad de Guatemala. Cada ayuntamiento de Centroamérica se sintió con derecho a decidir por su propia cuenta si las instrucciones de la Junta en Guatemala eran válidas o no. El 19 de octubre de 1821, la República Federal de México, a través de su emperador Agustín de Iturbide, envía una carta a Guatemala y le solicita a las nuevas provincias del área que se anexen a ellos. La Junta se mostró dispuesta a considerar la propuesta. Debido a varios factores como el interés de restaurar la unidad centroamericana, la amenaza de la proximidad de las tropas mexicanas y también proteger los beneficios creados hasta ese momento. Para ello decidió consultar a los pueblos a través de sus ayuntamientos. Y con más de las 2/3 partes de las respuestas en sus manos, el 5 de enero de 1822, la Junta Consultativa declara que las provincias aceptan la anexión. Todas a excepción de San Salvador y San Vicente, quienes se mostraron inconformes al señalar que la autoridad guatemalteca se había excedido al declarar arbitrariamente su unión a México. Uno de sus líderes más importantes, como era José Matías Delgado, no coincidía con la idea de un gobierno federal como el que proponía México, porque pensaba que, de aceptar la idea de anexión, las ciudades del actual El Salvador continuaría sufriendo los mismos problemas de antes de la independencia que ellos habían tenido con la Capitanía General de Guatemala. San Salvador y San Vicente se habían declarado en rebeldía ante las autoridades de la Ciudad de Guatemala y decide ir hasta la guerra para defender sus ideales, primeramente contra Guatemala y posteriormente contra el Ejército de México. Mientras tanto, Agustín de Iturbide había enviado al general Vicente Filísola a asistir a los chiapanecos que querían formar parte de México. Filísola y sus tropas, que habían aumentado con soldados reclutados mientras estaba en Guatemala, se encaminaron a San Salvador en vista de la actitud de la ciudad rebelde. Como parte de su estrategia para atajar la amenaza mexicana, San Salvador envió a Manuel José Arce y Juan Manuel Rodríguez en una misión a Washington para negociar la unión con Estados Unidos. Esta guerra no tuvo un bando vencedor, ya que San Salvador logró resistir al ejército mexicano.
Y aunque Filísola entró a San Salvador en febrero de 1823, la buena suerte favoreció a los salvadoreños cuando ese mismo mes Iturbide perdió el poder en México, debido a que en ese momento en México tenían una difícil situación política interna, llena de grandes discordancias ideológicas, lo que propició la abdicación del emperador Iturbide. Fue así que el 1 de julio de 1823, por segunda vez se declara la independencia absoluta de Centroamérica respecto de México y España, bajo el lema de Dios, Unión y Libertad. Esta se consolida como la República Federal de Centroamérica. Cabe destacar que en la independencia contra España no hubo ninguna guerra, pero en la posterior separación de México, existieron enfrentamientos de guerra y una gran cantidad de personas caídas. Este nuevo sistema federal en Centroamérica enfrentaba algunos problemas de tipo económico, ya que las diferentes provincias exigían el pago de impuestos a sus habitantes, pero esos recursos monetarios no pasaban a las arcas del gobierno federal y esto creaba serios conflictos a la federación. De 1825 a 1829 toma posesión de la presidencia el general Manuel José Arce, quien había nacido en la provincia de San Salvador. Durante este periodo existieron turbulencias políticas entre diferentes representantes de las provincias, quienes no apoyaban al presidente Arce, incluyendo aquí líderes de la provincia de San Salvador y quienes también aspiraban a ser presidentes de la Federación Centroamericana. El presidente Arce pretendió disolver el Congreso Federal en 1826 y quiso establecer un sistema centralista. Como resultado de esta propuesta, se produjo un conflicto entre el gobierno federal y las provincias. Entre 1827 y 1828 se desató una guerra civil en el área centroamericana entre las tropas salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses contra el gobierno federal en Guatemala. Todo esto trajo como consecuencia un golpe de estado del general hondureño Francisco Morazán y que depuso al general Manuel José Arce. Entre 1830 y 1840 existió un periodo de convulsión y conflictos entre conservadores y liberales en toda el área. En 1833, durante el periodo presidencial de Mariano Prado, se impusieron reformas que causaron gran descontento, incluyendo un impuesto personal que la población indígena interpretó como una restauración del tributo, uno de los impuestos más injustos de la época colonial. Desde las Cortes de España eliminaron el tributo y cada intento de volverlo a cobrar causaba gran resistencia. Además, en este periodo los indígenas, los ladinos y los mestizos pobres de El Salvador quedaron a merced de las ambiciones de los terratenientes criollos. Estos aprovecharon la nueva libertad para apoderarse de las tierras comunales de los pueblos, amparados en un decreto que legalizaba la expropiación de la tierra no adjudicada o no cultivada. Sin embargo, no se sabe ciertamente la cantidad de tierra expropiada a los indígenas. Por otro lado, los grandes productores de añil impusieron condiciones de trabajo más duras para compensar los efectos negativos de las guerras internas. Fue así que, en octubre y noviembre, los ladinos de Izalco, Zacatecoluca, San Miguel y San Salvador se sublevaron. Dentro de este contexto se enmarca la rebelión de Anastasio Aquino y los nonoalcos. La rebelión estalló cuando Blas Aquino, hermano de Anastasio, fue puesto en el cepo, que era un instrumento que permite inmovilizar y retener a una persona. Esto fue dentro de la plantación de añil, donde ambos trabajaban. Era normal que en las haciendas hubiera cepos para castigar a los trabajadores rebeldes. El levantamiento tuvo simpatizantes en Cojutepeque, San Pedro Perulapán, San Martín, Soyapango e Ilopango. Del barrio La Vega de San Salvador salió un buen número de vecinos para sumarse a las fuerzas de Aquino. Un grupo de ladinos se incorporó a la caballería del ejército rebelde, al cual llamaron Ejército de Liberación. En los primeros enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales, numéricamente superiores, el ejército de Aquino salió victorioso. Si en ese momento de victorias tempranas Aquino hubiese marchado directamente contra San Salvador, probablemente hubiese podido apoderarse de la ciudad con facilidad, pues la capital estaba indefensa. Sin embargo,
Aquino encaminó sus tropas contra las ciudades más conocidas de Zacatecoluca y San Vicente, lo cual permitió que las tropas gubernamentales se reorganizaran. Aquino estableció una disciplina estricta en su ejército. Penalizó el robo mayor y menor y al golpear injustificadamente a la esposa con la amputación de un dedo, un brazo y una oreja respectivamente. Impuso fuertes sanciones pecuniarias a los fabricantes de licor. El 28 de febrero de 1833 fue derrotado definitivamente, aunque no fue capturado sino hasta mediados de abril. La rebelión duró poco más de un mes. Anastasio Aquino fue ejecutado en julio y su cabeza fue colocada en una jaula donde se exhibió públicamente. Todas estas agitaciones llevaron a que en 1835 se nombrara nuevamente al general Francisco Morazán a la presidencia federal hasta 1839. Esto permitió que los políticos de la provincia de San Salvador adquirieran algún tipo mayor de autoridad e influencia en las decisiones debido a todo el apoyo y patrocinio que habían prestado al general Morazán. Estos deciden solicitar el traspaso de la capital federal a San Salvador en 1835. Y esto fue el comienzo gradual para la desilusión y el derrumbe de la Federación Centroamericana. Es así que después de esta serie de conflictos entre las provincias y el gobierno federal, el Congreso reconoce el fracaso de la idea de un gobierno federal y decide pedir a los gobiernos de las provincias que se organicen con sus propios criterios y conveniencias y que desarrollen sus propios gobiernos autónomos. El 30 de abril de 1838, el Estado de Nicaragua se declaró soberano, libre e independiente, separándose definitivamente de la Federación. El 29 de octubre la Municipalidad de Tegucigalpa se declaró separada del gobierno del Estado de Honduras y se pone bajo la protección del gobierno de Nicaragua. El 5 de noviembre, el Estado de Honduras se separa de la Federación. El 14 de noviembre, el Estado de Costa Rica se separa de la Federación. El segundo periodo constitucional de la presidencia de la República del general Francisco Morazán concluyó el 1 de febrero de 1839, siendo esta la fecha en que se debía considerar disuelto el Pacto Federal de 1824. El 17 de abril de 1839, el jefe del Estado de Guatemala declara disuelto el Pacto Federal y la independencia absoluta del Estado de Guatemala. La federación quedó disuelta y la Constitución fue invalidada de hecho, aunque el Estado de El Salvador no lo aceptó hasta 1841. Los 5 estados de la federación se constituyeron en 5 repúblicas independientes. Sin embargo, durante el siglo XIX hubo numerosos intentos para restablecerla. Después de la nueva independencia, los líderes de Centroamérica tuvieron que llenar los vacíos de poder dejados por el sistema colonial recién rechazado. En los años 40 todavía no había estructuras gubernamentales firmes, además de que había que lidiar con el bagaje de las animosidades despertadas durante la federación. No había motivos para pensar que después de su separación, los estados iban a encontrar la paz, pues todos estaban agobiados por problemas profundos. Es en esta coyuntura donde surge la figura del caudillo general Gerardo Barrios, quien utilizó la estrategia del compadrazgo para construir y consolidar negocios y alianzas políticas. El general Barrios se valía de su posición política para sacar ventajas en sus negocios, que eran muchos. Y es que, contrario a lo que sus críticos afirman, el café nunca fue su principal interés. Más que cafetalero, Barrios fue comerciante y añilero, pero siempre estaba dispuesto a explorar otras posibilidades de hacer dinero. Así, estableció sociedades con extranjeros, quienes a menudo se aprovechaban de su ignorancia o de su buena fe, y también se aventuró en la explotación del hule, del bálsamo, la sal, la comercialización de cueros y la venta de telas y de todo tipo de mercadería importada de Europa. Para mediados de 1860, el gobierno enfrentaba serios problemas fiscales, específicamente con los rubros de aguardiente y la importación de licor, de donde proveían una parte muy importante de los ingresos estatales.
El general Barrios poseía varias haciendas, una de ellas era Umaña, ubicada en el camino que de San Vicente conducía a Usulután y San Miguel. Se dedicaba principalmente al añil, los cereales y la ganadería. Buena parte de sus tierras eran cultivadas por comuneros que pagaban el uso de la tierra con retribuciones, una parte de la cosecha debía ser entregada a la hacienda. Durante todo este tiempo hubo muchos enfrentamientos y guerras entre las nacientes naciones y también existió muchísima confrontación entre diversos líderes políticos centroamericanos. Es así como el capitán general Gerardo Barrios fue apresado en aguas territoriales de Nicaragua el 27 de junio de 1865. El general Martínez, presidente de Nicaragua, extraditó a Barrios para que fuera juzgado en El Salvador. A Barrios se le hizo juicio político en la ciudad de San Salvador y el 29 de agosto de 1865 fue condenado y fusilado a los 52 años de edad. Para la década de 1870 se observan cambios muy interesantes. En 1871 una fracción liberal derrocó al presidente Francisco Dueñas, quien había gobernado desde 1863. Durante casi todo este tiempo después de las independencias, la economía de la República de El Salvador fue mayormente basada en el cultivo del añil como principal producto de exportación. Esta generaría muchas ganancias en el resto del siglo XIX. Sin embargo, este cultivo fue reemplazado por la oligarquía salvadoreña al principio del siglo XX por el café. La introducción del café en gran escala convirtió a El Salvador en una república cafetalera, cuyos lazos con el mercado internacional se definieron a partir de este producto. El café invadió el paisaje salvadoreño, generó una ambición por poseer tierras y disponer de mano de obra barata, lo cual tuvo fatales consecuencias para el campesinado, cuya tierra se usurpó y confiscó. Este fue el principio de una nueva forma de esclavitud. En nombre del progreso se expropiaron tierras fértiles y se hicieron verdaderas explotaciones de la mano de obra para concentrarla en las fincas cafetaleras. Los oligarcas, en conjunción con el gobierno, crearon nuevas leyes y reformas sumamente radicales, con las cuales se expropiaron casi todas las tierras de los campesinos. Es así que la producción del café generaría una gran comercialización y por lo tanto unas enormes riquezas que se concentrarían en los bolsillos de los grandes productores y exportadores, en tanto que, a las grandes mayorías del campo, únicamente les quedaba la miseria para sobrevivir. Como una reacción a todos estos acontecimientos en 1884, 1885 y 1898 se desatan una fuerte ola de rebeliones violentas del campesinado, como consecuencias de todos esos despojos. Ante esta reacción legítima de los campesinos, el Estado oligárquico respondió con la fuerza policial y creó la policía rural y la policía montada. Esta se organizó con el objetivo específico de restablecer el orden en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana, en donde las protestas de campesinos e indígenas que habían sido despojados de sus tierras se habían traducido en alzamientos y quemas de cafetales. De esta manera la oligarquía y el gobierno pudo controlar a los campesinos que reclamaban sus tierras y así pudieron incrementar sus riquezas y convertir al café como el principal producto de exportación salvadoreña. Con estas nuevas leyes de parte del gobierno se transformaría más la sociedad salvadoreña, favoreciendo a unos pocos en deterioro de las grandes mayorías. Espero este video haya sido de su total agrado. Cualquier pregunta que tenga, lo invito a escribirla en los comentarios y muy gustosamente le responderé. Para hacer este video se ha hecho una recopilación de datos de varios libros de historia de El Salvador y de la Capitanía General de Guatemala. Actualmente nos encontramos recopilando los datos necesarios para hacer el video, biografías de los próceres de la independencia, principales acontecimientos de 1880 a 1940. Estaría contento si me deja un me gusta, y que también que comparta el video y por supuesto le agradecería mucho más si se suscribiera al canal.
Cualquier sugerencia sobre temas que le interesaría o le gustaría que hiciéramos, le pido que lo deje en los comentarios. Muchas gracias.